El tema que abordaremos el día de hoy es la redacción, ¿sí? Aquí veremos las bases del proceso de la redacción, las cualidades y vicios de la redacción. Vamos a iniciar definiendo qué es redactar. Bueno, pues redactar es expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. El proceso de la redacción. Bueno, pues siempre que se disponga a escribir un párrafo, una carta, una composición sobre un tema determinado, etcétera, se verá envuelto en un proceso, a veces lento y difícil, que abarcará desde el momento en que ha concebido el tema hasta en que dé por terminada su redacción. Habrá pues de pensar, planificar, tomar decisiones, escribir un borrador, cambiar o corregir lo escrito, hasta llegar a la versión definitiva o en limpio. Fases principales en el proceso de la escritura. Pues, la redacción, concebida como un proceso, ha de llevarse a cabo a través de dos fases principales. Una en la que se generan y organizan las ideas y otra en la que se produce el texto. Bien, entonces vamos a ver nuestra primera fase, que es la generación y organización de las ideas, ¿sí? También denominada preescritura o preredacción. Incluye toda una serie de operaciones que se tienen que llevar a cabo antes de escribir el propio texto. Para establecer los diferentes pasos, nos podemos plantear las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿para qué escribo? ¿Sí? Aquí se refiere a la finalidad. ¿Para qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Sí? Aquí ver el destinatario. ¿Sobre qué escribiré? Aquí pues sería la selección y límites del tema. ¿Cómo escribe? Aquí en qué actitud y tono. ¿Dónde encontraré la información necesaria? ¿Sí? Aquí donde yo voy a recoger la recogida de información. ¿Cómo generar las ideas? ¿Sí? Aquí técnica de generación de ideas. ¿Y cómo dispondré las ideas en el escrito? Aquí ya hago la clasificación y ordenación de las ideas. ¿Sí? Nuestra fase número 2, que es la producción del texto. ¿Sí? Aquí tomaremos en cuenta, bueno, pues ya la redacción del borrador, en donde se refiere a expresar por escrito las ideas en oraciones y párrafos, ¿sí? Inciso B, evaluación, aquí analizar o juzgar el contenido, organización y estilo del borrador. C, revisión, mejorar el contenido, organización y estilo del borrador. Corrección, aquí voy a corregir los posibles errores gramaticales, de uso, ortográficos y léxicos del borrador. Y por último, redacción de la versión definitiva, ¿sí? Llevar a cabo la versión definitiva del escrito. La preredacción. Como ya hemos indicado, esta fase del proceso de la escritura es la apropiada para pensar y planificar nuestra redacción. Abarca los siguientes pasos. La finalidad del escrito, ¿sí? Al redactar es preciso tener muy claro el fin o propósito del escrito. Las principales finalidades de una redacción son las siguientes. Narrativa, ¿sí? Que se refiere a contar una historia, anécdota o suceso. Descriptiva, decir cómo es una persona, animal, cosa, paisaje, pensamiento, sensación, etc. Expositiva, explicar o informar. Argumentativa o persuasiva, convencer o persuadir a alguien mediante razones o argumentos, ¿sí? Esta es la finalidad del escrito. Número 2, el destinatario del escrito. Al redactar es preciso pensar en el destinatario, es decir, en el lector o lectores a quienes va dirigido el escrito. Los destinatarios serán diferentes según su edad, intereses, cultura, clase social, sentimiento, etc. ¿Sí? Y a ellos deberá adaptarse nuestro escrito. Por ejemplo, si vamos a escribir sobre el tema de la contaminación ambiental, nuestra redacción deberá ser diferente según el escrito vaya dirigido a los responsables de empresas contaminantes, a los ciudadanos que sufren la contaminación o a las autoridades sanitarias para que adopten las medidas oportunas. Número 3, selección y límites del tema. Para seleccionar un tema es preciso tener en cuenta los intereses y conocimientos de los destinatarios del escrito.
Se han de evitar los temas demasiado difíciles o complicados, ya que es necesario conocer a fondo un tema para escribir sobre él. También es necesario distinguir entre el tema general y tema específico, ¿sí? El tema general abarca un área extensa del saber o de la experiencia, por ejemplo, la música, los deportes, las drogas o la historia de España. Son generales. En cambio, al referir de un tema específico, es una concreción del tema general, ¿sí? O sea, subtemas. Aquí, por ejemplo, el flamenco, el fútbol, drogas duras y drogas blancas, ¿sí? La invasión francesa en el siglo XIX, ¿sí? Aquí, en selección y límites del tema. Nosotros decidiremos si tema general o en específico. Número 4, actitud y tono. Bueno, antes de escribir es necesario determinar la actitud o punto de vista adoptado acerca del tema. Por actitud se entiende el punto de vista bajo el cual se trata el tema, ¿sí? La actitud puede ser positiva o negativa, humorística o seria, entusiasta o desencantada. A veces la propia naturaleza del tema nos dictará la actitud más apropiada. Por ejemplo, si escribimos una carta en demanda de un empleo, habremos de adoptar una actitud seria y no humorística, ¿sí? El tono. El tono es la expresión escrita de la actitud adoptada y se logra mediante la selección adecuada de los detalles del lenguaje. El tono, dependiendo siempre de la actitud, podrá ser formal o informal, objetivo o subjetivo, cómico o serio, ¿sí? Irónico, sarcástico, etc. Recogida de información. Bueno, una vez delimitados la finalidad, el destinatario, el tema, la actitud y el tono, debemos recoger el material, las ideas, los hechos, las observaciones, ¿sí? Con los cuales escribir nuestra redacción. La información que hemos de recopilar puede provenir de diversas fuentes, como libros, revistas, periódicos, enciclopedias, de la observación, de la realidad o de nuestra propia experiencia. La recogida de la información se debe hacer de forma muy concreta, anotando en un papel, en forma de lista o de otras maneras las ideas, observaciones, datos, etcétera, que tengan que ver de una forma u otra con el tema de la redacción, ¿sí? 6. Técnica para la generación de ideas. Bueno, existen diversas técnicas o procedimientos para generar ideas. Las más importantes son las denominadas tormenta de ideas y los agrupamientos asociativos. Bueno, la tormenta de ideas dice que desde el momento en que comencemos a pensar en el tema de la redacción, debemos anotar en un papel todas las ideas que se nos ocurran relacionadas con el mismo. Así confeccionaremos una lista de ideas que, aunque poco relacionadas entre sí, tienen en común que todas ellas han sido sugeridas por el tema, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos, por ejemplo, el tema de las drogas, ¿sí? Aquí dice, aquí la idea, tormenta de ideas, el tema de las drogas. Vamos a escribir todo relacionado con las drogas, ¿sí? Lo que se nos ocurra. En este caso, ejemplo, dice la droga mata, genera atracos, inseguridad ciudadana, los narcotraficantes están muy organizados, campañas publicitarias contra las drogas, se pueden considerar drogas el alcohol y el tabaco, drogas duras y blandas, son necesarias más medidas policiales, la sociedad no es suficientemente consciente del problema de las drogas, yo conozco algunos jóvenes drogadictos, habría que penalizar el consumo de drogas, es preciso ilusionar a la juventud con otros paraísos no artificiales, proponer soluciones al problema, curación y reinserción social de los drogadictos, escapismo de una realidad que no le gusta al drogadicto, penas más fuertes a los traficantes, ¿sí? Aquí, bueno, ya dependiendo del tema, haremos nuestra lista, ¿verdad? Todo lo que se relacione, ¿sí? Este es el ejemplo del tema de drogas. Bueno, la siguiente técnica es la de agrupamientos asociativos. Esta técnica es muy parecida a la anterior, pero posee la ventaja de que las ideas son reagrupadas, buscando un orden lógico, un tipo de relación que ayude a comprender el mensaje, en lugar de figurar poco claro e impreciso con ideas desordenadas y poco relacionadas.
Las ideas principales y secundarias de una redacción se asocian entre sí y su disposición gráfica en forma de mapa de bloques favorece el desarrollo de nuevas ideas, ¿sí? Bueno, a esto se refiere que nos ayudaremos con la elaboración de un mapa conceptual, ¿sí? Que bueno, partimos que en el centro ponemos nuestro tema, en este caso las drogas, y de aquí nos vamos a desprender, bueno, vamos a ir clasificando las drogas, publicidad contra droga, la sociedad no es consciente del peligro, sí, duras y blandas, tipos, ¿verdad? Tipos de drogas, duras y blandas, son drogas el alcohol y el tabaco, ¿sí? Así vamos a nosotros ir clasificando nuestras preguntas, ¿sí? Lo que ya, la relación, bueno, entonces lo vamos a plasmar de esta manera para ir dándole forma, ¿sí? Y ya que, bueno, clasificación y ordenación de las ideas. Para clasificar y ordenar las ideas que hemos generado mediante alguna de las dos técnicas expuestas, tenemos que encontrar la forma de reagrupar las ideas recogidas en una especie de subconjuntos, ¿sí? De forma que sus elementos tengan algo en común. Por ejemplo, bueno, a propósito del tema de las drogas, que ya hemos visto, como ejemplo, aquí lo agruparíamos en causas, consecuencias, soluciones e inconvenientes, ¿sí? Recordamos, bueno, que aquí no tenía forma, ¿verdad? Aquí estaba como todo nada más, lo relacionamos, pero no estaba en grupos, ¿sí? En este caso, ya lo vamos a hacer un buen acomodo, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a poner las consecuencias, soluciones, causas de consumo e inconvenientes, ¿sí? Y ya lo vamos a ir relacionando. ¿Qué soluciones podemos mencionar? Pues que haya más medidas policiales y legales, rehabilitación e inserción social de los drogadictos, colaboración internacional, ofrecer más oportunidades de trabajo a los jóvenes, campañas publicitarias adecuadas, ¿sí? Entonces, ya vimos que aquí ya se les da forma, ya esto nos ayudará a redactar nuestro texto, ¿sí? Ya tiene una forma, pues tema las drogas, podemos definir qué son las drogas, entonces ya las consecuencias, sus inconvenientes, causas de consumo, ¿sí? Bueno, aquí terminaríamos con nuestras fases o proceso de la redacción, ¿sí? Nuestras fases que son dos, ¿sí? Recordemos las dos, que es la generación de ideas y recogida de la generación de ideas y, acá está, permítame, aquí la producción del texto, ¿verdad? Son las dos fases de la redacción, ¿sí? Entonces, ¿sí? Las dos fases de la redacción. Vamos a continuar entonces con las cualidades. Cualidades de una buena redacción. Recordamos, bueno, que redactar es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad, ¿sí? Al redactar se debe cuidar tanto los aspectos formales, es decir, detalles físicos de presentación, como los aspectos de contenido. Nuestra primera cualidad es la claridad, ¿sí? Esta cualidad es fundamental en cualquier escrito. En consecuencia, no se deben emplear tecnicismos, términos ni vocablos confusos, de manera que lo expresado no dé lugar a dudas o a segundas interpretaciones. Concisión. La concisión se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de palabras, ¿sí? Sencillez. Imprime a la redacción un tono de veracidad expresiva que la hace efectiva y atractiva. Las expresiones ceremoniosas, abultadas, deben quedar fuera de todo escrito, pues la redacción moderna se distingue por su simplicidad y cortesía. Precisión. Escribir las ideas con el número de palabras exactas al pensamiento que se desea expresar. La precisión se refiere al uso de términos correspondientes de modo exacto al significado que se desea exponer, ¿sí? Adecuación.
Adaptar todo escrito a la comprensión, al gusto y a las necesidades del lector. Originalidad. Se refiere a expresar las ideas y comunicar los sentimientos con acento o características propias. Es el sello que revela la personalidad del autor. Armonía. Radica en el arte de combinar palabras y frases de modo agradable para el oído. Ordenación. Como parte o factor de la claridad, obliga a que los elementos integrantes de un escrito se ordenen en forma lógica y cronológica y no al azar, ni de manera rutinaria. Interés. Como motivador de influencias positivas, es el vehículo que utiliza el redactor para conducir al lector hasta el final, ¿sí? Sin que pierda la atención en el contenido de cada párrafo. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras cualidades. Vamos a continuar con los vicios de la redacción. Los vicios de redacción resultan de la imprecisión, construcción inadecuada, falta de concordancia, palabras malsonantes, falta de claridad, repeticiones frecuentes e inadecuadas en el uso del lenguaje. Los vicios de redacción se evidencian cuando el escritor redacta párrafos de un escrito. ¿Sí? Aquí tenemos, a ver, un texto. Dice, ¿qué opina de la redacción del correo electrónico? Bueno, pues, profesor, no rendí la evaluación teórica. Quisiera saber qué puedo hacer. Saludos, Pedro Martínez, ¿sí? Aquí, como podemos ver, es una redacción en forma coloquial y espontánea de comunicación que no corresponde al estilo formal del lenguaje, ¿sí? Aquí debemos ver, recordemos, ¿a quién va dirigido, sí? Nuestro destinatario. La finalidad, ¿sí? Aquí pues es, a lo mejor es pedir un permiso quizá para, o pedir información, ¿verdad? O pedir la oportunidad de presentar tareas, realizar un nuevo examen, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos que pues no es la forma adecuada, ¿verdad? De dirigirse a un profesor al cual le queremos solicitar que nos dé la oportunidad de, no sé, quizá realizar un trabajo o examen, etcétera, ¿sí? En cambio, miren, aquí tenemos ya un estilo formal, que puede ser estimado profesor, ¿sí? Con su vocativo. No rendí, bueno, aquí no rendí en la evaluación teórico en EDO de administración, le escribo para consultarle qué opción de recuperación puedo solicitar, ¿sí? Un afectuoso saludo, perdón, Diego Villegas y sección G2 de M, turno de 1-2, ¿sí? Entonces aquí vemos que ya es una correcta pronunciación, una sintaxis compleja y un léxico variado y preciso, ¿sí? Entonces vamos a ver los vicios, lo que no debe de tener un escrito, ¿sí? Los vicios. Nuestro primer vicio de la redacción es la monotonía. Sí, bueno, esta se refiere al uso de verbos que sirven para todo propósito. Por ejemplo, hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar, etcétera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hacer un pastel, hacer un ensayo, tener grandes cualidades, tener el primer lugar, la casa tiene 120 metros cuadrados, ¿sí? Aquí lo que debemos evitar es utilizar repetitivamente estos verbos, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, hacer un pastel, cocinar un pastel, hacer un ensayo, redactar un ensayo, ¿sí? Utilizar los verbos adecuados, ¿sí? No simplemente utilizar hacer, decir, tener, poner, haber, etcétera, ¿sí? Coloquialismo pues, son palabras o expresiones que empleamos en situaciones informales con amigos, familiares, compañeros, ¿sí? No se trata de errores, sino de palabras que utilizamos de manera diferente. Por ejemplo, eso es muy chungo, que significa que es malo. Ayer cuando hablaba con María metí la pata, ¿sí? Me equivoqué. La obra de teatro estuvo guay, fenomenal. Todo lo que te dijo ayer Jesús fue una bola, mentira, ¿sí? Me voy a currar que llego tarde, significa trabajar.
¿sí? Vemos que esto es el coloquialismo, como en el ejemplo del correo, ¿verdad? Que no es la forma adecuada de dirigirnos a un profesor, ¿sí? En este caso. Redundancia o pleonasmo, ¿sí? Es la repetición innecesaria de una idea ya expresada. Puede servir para dar énfasis a una frase. Algunas veces es aceptable como expresivo o poético. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, ¿sí? No es necesario, porque aquí ya estamos repitiendo, lo vi, pues ya sabemos, ¿verdad? Con los ojos. No es necesario, nada más con que escribamos lo vi. Volverá reincidir, no, volverá, sí, es lo mismo. Así pues, fueron felices para siempre. Me besaste con tus hermosos labios, ¿sí? O sea, no es necesario. Oríllese a la orilla, sube para arriba. Así entonces, sí, ciertamente. Luego, inmediatamente, más sin embargo, ¿sí? Esto se le llama redundancia o pleonasmo, ¿sí? Repetición innecesaria de una idea ya expresada. Nuestro siguiente vicio es la cacofonía, que se refiere a la repetición de algunas letras o sílabas en una misma frase que producen un sonido desagradable. Por ejemplo, un no sé qué que quedan, ¿sí? Balbuceando, balbuceando. Me saludas a Armando. Las ballenas llenan el mar maravilloso. ¿Sí? No, entonces debemos evitar que aquí ¿cuál sería lo correcto? ¿Me saludas? Saludos a, sí, aquí no debemos de poner a, sí, cuando continúe una palabra con la misma vocal, debemos de cambiarla, ¿sí? Aquí pues no, me saludas, Armando, ¿sí? Vamos a evitarlo. También, bueno, continuamos con el siguiente vicio, que son los barbarismos, ¿sí? Los barbarismos son vicios de lenguaje que consisten en escribir o pronunciar mal las palabras, emplear vocablos impropios o utilizar palabras de otros idiomas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, ejemplos con faltas ortográficas y errores de acentuación, ¿verdad? Zanahoria, vean, ¿sí? Como es, ¿sí? Algunos errores ortográficos. Almohada, excusa, vayamos, aquí por errores de acentuación, roído o mendigo, ¿sí? Mendigo o mendigo. Anfibiología. La anfibiología son palabras, frases o enunciados imprecisos, con sentido ambiguo, de doble sentido o doble interpretación. Por ejemplo, la maestra vio paseando por el parque a su mejor alumna. ¿Quién paseaba? ¿La maestra o la alumna? ¿Sí? Fuimos al hipódromo y después al zoológico. Te dejamos un recado para que nos alcances. ¿Dónde? ¿En el hipódromo o en el zoológico? ¿Sí? Cuando Martín encontró a Estela, ya tenía otra pareja. ¿Quién tenía otra pareja? ¿Martín o Estela? Sí, entonces aquí debemos de ser claros, ¿verdad? Especificar. La U gana a la Alianza en su campo. ¿El campo de quién? Tomó una botella y se fue. ¿Quién tomó la botella? ¿A dónde se fue? Sí, aquí es ambigüedad léxica. Anastasia no quiere a su hermana porque es mala. ¿Quién es mala? ¿Sí? ¿Anastasia o su hermana? ¿Sí? Vamos a evitar. Sí, debemos de ser precisos y claros, sobre todo. Solecismo. El solecismo resulta de una construcción sintáctica o de una concordancia inadecuada. En la lengua española se originan por la alteración de la concordancia por el mal uso de las preposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los que cantaba tropezó con la batería. Pues uno de los que cantaban tropezó con la batería, ¿sí? Aquí luego, uno de los, porque estamos aquí es plural, cantaban, tropezó con la batería, ¿sí? Pásame el vaso de agua. Lo correcto es pásame el vaso con agua, ¿sí? Aquí se refiere solo al uso correcto, que debemos utilizar correctamente las preposiciones, ¿sí? La ambigüedad, pues bueno, la ambigüedad es el uso de palabras o expresiones que pueden tener más de una interpretación. Generalmente, esta confusión se produce a nivel de ideas o conceptos más que un vocablo específico. Por ejemplo, se vende ropa de señora usada. Se vende ropa usada de señora, ¿sí?
Jarabe para la tos, jarabe contra la tos, ¿sí? Aquí, que se puede prestar a más de una interpretación, es similar a la anfibiología, ¿verdad? Queísmo y dequeísmo. Se llama queísmo y dequeísmo al vicio sintáctico que consiste en la ausencia o presencia indebida de la preposición de. Se da frecuentemente ante la conjunción que, la cual introduce una preposición subordinante, enunciado o frase, que dependa de la oración principal. Sí, bueno, aquí se refiere a que para relacionar cualquier texto, párrafo, etcétera, utilizamos, abusamos de la palabra que o de qué, ¿sí? Por ejemplo, Lucía llegó a la conclusión que invertiría en un negocio. Lucía llegó a la conclusión de que invertiría en un negocio, ¿sí? Indican dequeísmo las frases o oraciones en las que la preposición de se utiliza. Ejemplo, si repruebas el examen será difícil de que pases. Aquí sería, si repruebas el examen será difícil que pases, ¿sí? Aquí, pues nada más, no abusar tampoco de que para todo utilicemos este enlace, ¿no? ¿De qué o qué? ¿Sí? Tenemos muchas preposiciones, entonces utilicemos. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, identifique los vicios de dicción, ¿sí? O del lenguaje. El selfie es una foto que te puedes hacer con una cámara fotográfica, o sea, una cámara digital. El primer selfie se hizo en el 2002 en un foro de internet, sin embargo, no obstante, en Facebook fue conocido por más gente, porque muchos chicos suben un montón de sus propias fotos y desde ahí los selfies no han parado. Bien, un selfie es un famoso que el ceviche. Es más famoso que el ceviche, mucho más ahora que se cuenta con los teléfonos con cámara, ¿sí? Bueno, pues aquí va a empezar redundancia, ¿verdad? Decir lo mismo con más palabras. Aquí, coloquialismo, ¿sí? Utilizar aquí, por ejemplo, ¿por qué? Escribir así, miren, con falta de ortografía, ¿sí? Entonces, palabras que se dicen en situaciones familiares. Barbarismo, uso inadecuado de vocablos, como selfie, ¿verdad? Acá donde está Facebook, que son barbarismos, el lenguaje. Cacofonía, sonidos iguales que se juntan. ¿Y dónde está el foro? El primer selfie se hizo en el 2002 en un foro de internet, sin embargo, no obstante, aquí, o sea, aquí sería también como redundancia, ¿verdad? Sin embargo, no obstante, ¿sí? Bueno, entonces, aquí en este texto vemos estos tipos de vicios, ¿sí? Y el ejemplo formal se quedaría así. El selfie es un autorretrato realizado con una cámara fotográfica, típicamente digital. Nació en las redes sociales en el año 2002, en un foro de internet. Actualmente es muy popular debido a la predilección de los jóvenes por publicar sus fotos en estos medios, sobre todo en Facebook. Además, tienen fama por el uso de teléfonos con cámara, lo que facilita la toma de un selfie, ¿sí? Entonces, aquí vemos ya el estilo formal, cómo redactarlo formalmente. Recordémonos, organizar las ideas, ¿sí? Organización de las ideas, que sea claro, que sea preciso, conciso, original, que tenga originalidad, ¿sí? Que cumpla con nuestras cualidades. Aquí, por ejemplo, esta sería una de sus actividades. Identifique los vicios del lenguaje en el siguiente ejercicio y redacte en el estilo formal del lenguaje. Sí, aquí sería, esto ustedes lo van a redactar con un lenguaje formal, ¿sí? Esto no está correcto. Dice, todos los empleados organizaban sus finanzas de manera que pudieran dar un excelente regalo. Preferían acortar el presupuesto de los almuerzos a quedar como de tacaños delante de sus compañeros. De esta manera pasaron los días hasta que al fin llegó la tan esperada fecha. En las horas de la mañana se percibía la ansiedad y la expectativa propagada por la celebración. Don Venancio, por su parte, organizó un almuerzo para almorzar campestre para hacer entrega de los detalles, entre abrazos y sonrisas. Algunas de ellos, hipócritas, entregaron los detalles y celebró un año de la empresa, ¿sí? Esto lo vamos a corregir, lo redactan de manera formal, ordenando las ideas, que sea claro, preciso, conciso, sencillo, evitar los vicios del lenguaje, que aquí se ven que, bueno, sí, que está la redundancia, que tenemos
anfibiología, sobre sismos, vamos a evitarlos, ¿sí? Esta es una de sus actividades. Al igual que en esta, ¿sí? También tienen que redactarla. Identifican los vicios, bueno, identifican los vicios y hacen la redacción formal, ¿sí? Y pues eso sería todo referente al tema de la redacción, cualidades y vicios. Gracias.